Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Barajas Suárez, mi código 1098-724-065, pertenezco al grupo número 35801234. A continuación voy a mostrar los resultados de mi compostador realizado y haciendo las observaciones durante 8 semanas. Durante las observaciones pudimos llevar una bitácora. Entonces, la bitácora se hacía semanalmente y observábamos pues de una manera detallada algunas características del compostador que iba tomando semana a semana. Vamos a empezar con la bitácora de la semana número 1. Bueno, entonces en la primera semana nuestro compostador tuvo un peso inicial de 28 kilogramos, una altura de 20 centímetros. La textura del compostador en la primera semana se sintió grumosa, pero a su vez el material restante estaba suelto y se denotan claramente los ingredientes que conforman el compostador, pues apenas es muy corto el tiempo que lleva para la desintegración del mismo. Su olor normal, un olor a tierra y a desechos orgánicos, y su color a color negro y un resultado de lixiviado de 43 milímetros. Entonces, pues en esta primera semana se realiza un pequeño volteo, se observa que existe buena humedad y hay algunas presencias de insectos. Pasamos a nuestra semana número 2. En esta semana el peso de nuestro compostador fue de 25 kilos, una altura de 15 centímetros. La textura seguía grumosa y se denotaban claramente aún los ingredientes que conforman el compostador. Su olor, un olor neutro, no se presentan olores desagradables, lixiviado cero. También se observó la presencia de material vegetativo, hierba. En esta ocasión no se presentan lixiviados y se evidencia gran presencia de grillos a los alrededores del compostador. Entonces, como podemos ver, acá se evidencian algunas hierbas que han crecido en el compostador. Pasamos a nuestra semana número 3. En esta semana el peso del compostador fue de 24 kilogramos, una altura de 15 centímetros, su textura sigue grumosa, aún se siguen notando los ingredientes gruesos en el compostador, su olor sigue neutro, no se presentan olores desagradables, su color sigue lo mismo, oscuro y negro. Entonces en la tercera semana el compostador no presenta mayores cambios visualmente, se realiza un volteo para oxigenar. Pasamos ahora a nuestra semana número 4. Bueno, en esta semana pesó 24 kilogramos, una altura de residuos de 14 centímetros. Su textura es seca, con las hojas utilizadas como material seco aún siguen grandes. Su olor sigue neutro y no se presentan olores desagradables. Se observa presencia de insectos, bastantes insectos a los alrededores y dentro del mismo, y de material vegetativo. En esta semana, como se evidencia que el compostador está seco, se agrega un poco de agua para mantener la humedad correcta. Pasamos ahora a nuestra semana punto 5, nuestra semana 5, perdón. En esta semana nuestro peso fue de 22.8 kilogramos, una altura de 14 centímetros, una textura con hojas secas aún sin degradar, un olor neutro, lixiviado cero. Entonces vemos que tanto el peso como la altura van disminuyendo con el pasar del tiempo. Afortunadamente los olores han sido muy normales, no han sido olores desagradables. Y los insectos que han aparecido han sido insectos, digamos, normales por el material orgánico presente,
pero pues no en exceso ni nada que nos perjudique el compostador. Entonces pues acá ya empezamos a, aparte de las hojas, el material orgánico ya se encuentra un poco reducido, pero pues las hojas secas aún siguen siendo gruesas, grandes. En nuestra semana número 6, el peso es de 23 kilos, una altura de residuos de 13 centímetros, su textura ya es suelta, el olor sigue siendo neutro, su color sigue siendo oscuro. En esta sexta semana el compostador se evidencia que una parte del material que lo conforma se encuentra un poco degradado, la presencia de insectos ha disminuido y no se evidencian olores desagradables. Pasamos a nuestra penúltima semana. En esta semana pues ya nuestro peso es de 22 kilos, la altura disminuye a 12 centímetros, su textura sigue siendo suelta, su olor sigue siendo neutro, ya se evidencia un gran avance del abono orgánico, ya gran parte de sus ingredientes se han degradado y no se presentan malos olores. Llegamos a nuestra última semana, la semana número 8, con un peso final de 21.5 kilogramos, una altura de 11.5, su textura suelta, su olor sigue siendo neutro, no es fuerte, no es desagradable, su color oscuro y ya se evidencia más homogéneo, los ingredientes se han degradado en su mayoría, la humedad es adecuada y dentro de poco nuestro abono ya estaría listo para utilizarse. Hay que recordar que un compostador para que esté totalmente listo, el abono listo para utilizarse, pues deben transcurrir aproximadamente 6 meses. Entonces pues llevamos casi 2 meses y medio, debemos esperar un poco más para que nuestro abono esté en perfectas condiciones para utilizarlo, pero ya a las 2 semanas, en la semana 8, en los 2 meses y medio que llevamos, ya podemos observar que el avance ha sido satisfactorio y que solo nos queda seguir haciendo las observaciones. Entonces acá podemos ver un registro fotográfico de nuestro compostaje en su fase final pues de la actividad. Vemos que ya el abono se encuentra avanzado y dentro de poco estaría listo para ser utilizado. Ahora voy a pues a exponer o a dar unas conclusiones frente al trabajo realizado. Entonces, a nivel personal, fue una grata experiencia haber aprendido y sobre todo poner en práctica el cómo realizar un compostador casero. Realizar un compostador casero es muy sencillo y económico. Además, damos uso al gran número de desechos orgánicos generados en nuestro hogar. Dada la gran cantidad de desechos orgánicos que conforman la basura de un hogar, se puede implementar un proceso de compostaje, el cual reduce el volumen de los desechos sólidos que van a parar a rellenos sanitarios. Durante las 8 semanas de observación, pudimos observar que a medida que transcurren las semanas, el abono va tomando forma, los materiales anteriormente introducidos se van degradando y solo basta con estar pendientes y realizar los volteos para oxigenar el compostaje y hacer de este un proceso aerobio. También es necesario humedecer cuando éste lo requiera y en caso de contar con exceso de humedad, introducir material seco para equilibrar nuestro compostaje. También es necesario controlar los olores y la proliferación de insectos. En mi caso no tuve ese tipo de inconvenientes, no fue necesario la ingesta de materiales como cal o acerrín para evitar este tipo de escenario. Y también se evidencia que a medida que avanza el tiempo, el volumen y el peso del compostador disminuye. Esto se debe a la degradación que existe de todos los ingredientes del compostador. En mi experiencia personal, seguiré haciendo seguimiento y control del compostador, ya que es muy importante para mí obtener un abono orgánico de excelente calidad que pueda utilizar en mis plantas y en mi huerta que tengo en mi residencia. Entonces, con esto doy finalización al curso de Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos. Fue muy grato para mí poder aprender de una manera práctica
y dinámica este tema tan importante para nuestras vidas, tanto personales como a nivel profesional, como ingenieros ambientales. Muchas gracias a usted, tutora, por todo el apoyo brindado. Espero sea de su agrado y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.